Buenas tardes, a tratar de tratar un rato activo. Solo que esto, vamos a ver, permítanme. Permítanme, voy a dejar de compartir y vamos a seguir. Permítanme, vamos a ver. Lo último que vimos con ustedes fue la resolución judicial cuando llena los requisitos legales, ¿verdad? Esa fue el último tema que tratamos. Alguien que pueda ver ahí sus apuntes, compañeros, si es la resolución judicial cuando sí cumple los requisitos la demanda colectiva, lo último que vimos. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo último que vimos fue procedimiento de conciliación, primera audiencia. Ya. Dice, vamos a ver, primera audiencia de conciliación, si hay arreglo 2 horas antes de la audiencia, el tribunal de conciliación lo escuchará por separado. Ya. Y esto fue lo último que vimos. Muy bien, le agradezco mucho, muy amable, compañero. Entonces, entonces estamos en esta diapositiva, ¿verdad? Estamos en esta diapositiva donde hay una primera audiencia de conciliación y cuando hay arreglo, cuando sí hay arreglo, puede ser que no hay arreglo en la primera audiencia. Entonces, compañeros, lo que vale la pena que vayan anotando ahí también es, por ejemplo, que existe hasta 2 audiencias, es decir, que hay una primera y una segunda audiencia, ¿verdad? Y no necesariamente van a haber 2 audiencias, porque en la primera, por ejemplo, si se resuelve el caso, si hay conciliación, entonces pues ya no hay, digamos, necesidad de una segunda audiencia. Se da por terminada la controversia en una primera audiencia. Pero pudiera ser que no se arribe a ningún arreglo en la primera audiencia, incluso que también en la segunda audiencia tampoco se arribe a ningún arreglo. Cuando no hay arreglo en la primera audiencia, el Tribunal de Conciliación tiene la facultad de señalar una segunda audiencia. No es obligatoria, tiene solo la facultad de señalar una segunda audiencia. Y las audiencias, tanto la primera como la segunda audiencia, se verifican con la misma mecánica. Digamos, esto de las 2 horas antes de la audiencia del Tribunal de presentarse ante el Tribunal de Conciliación y para que este tribunal escuche a los delegados de ambas partes con el objeto de determinar las pretensiones de cada una de ellas, eso va a pasar en una primera, incluso en una segunda audiencia. El tema de que el Tribunal de Conciliación va a deliberar después de haber escuchado a ambas partes y de hacer las propuestas de arreglo, también va a pasar en las dos, primera y segunda audiencia. En ambas audiencias va a ocurrir lo mismo, que se escucha 2 horas antes a las partes, el tribunal delibera y el tribunal hace las propuestas de arreglo que considere convenientes. Ahora, de ahí para adelante, si se llega o no se llega a un arreglo es otra cosa, ¿verdad? Tanto en la primera audiencia, si hay un arreglo en la primera audiencia, pues lógicamente ocurre lo que dice esta última viñeta. Dice, en caso de arreglo en la primera audiencia, se da por terminada la controversia, es decir, se acabó el proceso, ¿verdad? Se da por terminada la controversia y las partes, miembros del tribunal y el secretario, van a firmar el convenio colectivo, es decir, que se documenta a través de un convenio colectivo, que será obligatorio por el plazo que él determine, no menor de 1 año. Es decir, que el convenio
normalmente el convenio colectivo debería de indicar el plazo de vigencia, pero la ley da un límite, digamos, en el sentido que no puede durar menos de un año. Y esto es de alguna manera lógico, compañeros, porque si hubo una controversia, alguna problemática en una empresa y como consecuencia de esa problemática, pues resulta que se planteó un conflicto colectivo de carácter económico-social y se arribó a un arreglo a través de un convenio colectivo, pues entonces lógico resulta que la ley también exija que por lo menos dure un año, ¿verdad? Porque imagínense que duren unos 6, 8 meses y después vuelva a haber conflicto y hacer todos los trámites necesarios. Entonces, por lo menos un año. La ley da el mínimo, no el máximo. Entonces, son las partes las que fijan cuál es el plazo, digamos, por el cual va a tener vigencia, durante el cual va a tener vigencia el convenio colectivo. Vale. Entonces, vamos aquí a la primera audiencia cuando no hay arreglo. Ahí en esa primera audiencia se verifica, es la misma mecánica, solo que la conclusión es de que no hubo arreglo. En este caso, veamos la última viñeta, el texto de la última viñeta dice, en caso de que no se arribe a arreglo, el Tribunal de Conciliación señala segunda audiencia de conciliación. Entonces, puede haber una segunda audiencia de conciliación de conformidad con el norma del Código de Trabajo que dice que el Tribunal de Conciliación puede señalar una segunda audiencia para ese efecto. El efecto, su nombre lo dice, compañeros, estamos en una fase de conciliación. Entonces, tanto en la primera como en la segunda, lo que se busca es arribar a una conciliación. Si se llega a un arreglo, se firma un convenio colectivo. Si no se llega a un arreglo, pues ya más adelante vamos a seguir viendo las etapas procesales correspondientes. Vamos con la segunda audiencia de conciliación, ¿verdad? Obviamente la segunda audiencia va a existir en caso de que no haya conciliación en la primera audiencia y como consecuencia que no se haya podido terminar, digamos, el conflicto o la controversia existente entre patronos y trabajadores. Esta segunda audiencia debe fijarse dentro de un plazo de 48 horas, como lo dice el texto. Siempre 2 horas antes se presentan las partes para poder escuchar cuáles son sus pretensiones. Siempre el Tribunal de Conciliación delibera y hace propuestas de arreglo. Y en el caso de que sí hay arreglo, como a eso se refiere esta diapositiva, en caso de que sí hay arreglo en la segunda audiencia, lo mismo se da por terminada la controversia y los miembros del tribunal y secretario firman el convenio colectivo. Se arriba a un convenio colectivo, como les repito, en caso de que haya conciliación tanto en la primera como en la segunda audiencia, pues se arriba a un convenio colectivo, siempre que no puede durar menos de un año. Y la parte, ahora bien, esto no lo habíamos platicado. ¿Qué pasa con un convenio colectivo que no ha sido cumplido por alguna de las partes, ¿verdad? Entonces, si una de las partes sí está cumpliendo el convenio y otra no lo está cumpliendo, entonces la parte que sí está cumpliendo puede de alguna manera, pues, alternativamente, nos dice el código, ya sea, por un lado, declararse en huelga o paro, según se trate de patronos, de trabajadores o patronos respectivamente, o pedir judicialmente la ejecución del convenio o el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Y plantear una acción legal de ejecución o de requerimiento del pago de daños y perjuicios. Esas son las alternativas, digamos, que tiene la parte que sí está cumpliendo en contra de la parte que no está cumpliendo. Ahora bien, en ningún caso el procedimiento de conciliación durará más de 15 días. Esto es una situación especial, compañeros, porque la idea
por ejemplo, de que haya un principio que todos los días y horas son hábiles en esta materia colectiva, procesal colectiva. Y la idea de limitar incluso los medios de impugnación y otras cuestiones que establece el Código de Trabajo van enfocadas a que incluso esta norma que estamos hablando, que dice que ningún procedimiento de conciliación puede durar más de 15 días, pues todo esto lo que busca realmente es agilizar el proceso, acelerar el proceso, ¿verdad? Que las etapas no sean tan engorrosas, que sean breves y que se vaya agotando, digamos, el procedimiento lo más pronto posible. Y ustedes pueden ver ahí en la última viñeta, dice, en el periodo de conciliación no habrá recursos, recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes. Esto también es otra disposición del Código de Trabajo que lo que busca también es precisamente que limitar, porque hay que recordar, compañeros, que no todos los litigantes son de buena fe, ¿verdad? Hay litigantes o hay partes procesales que son, pues, de alguna manera de mala fe en el sentido de querer retrasar innecesariamente el proceso colectivo. Entonces, con esta disposición, lo que buscaba el legislador era crear una norma que limitara de alguna manera limitara esa posibilidad de plantear recursos. Entonces dice claramente el Código de Trabajo, abran su código, compañeros, vamos a ver, eso es importante. ¿Alguien pudiera leernos el artículo 383? Ese artículo es muy importante para efecto de esta clase. ¿Alguien que nos pueda apoyar? 383. Si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviere algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que se le llame al sustituto. Sin el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les pondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Gracias, compañera. Entonces, debemos, sobre todo, compañeros, marcar bien este segundo párrafo, porque el segundo párrafo del 383 que la compañera nos leyó dice claramente que durante el periodo de conciliación no hay recurso alguno en contra de las resoluciones del tribunal, no se admiten recusaciones, excepciones dilatorias e incidentes de ninguna clase, ¿verdad? Entonces, con esta disposición el legislador lo que buscaba era que efectivamente, en la práctica, pues no se diera esa posibilidad de ir retardando mucho el proceso colectivo si hubiese dejado la posibilidad, por ejemplo, de plantear nulidades, de plantear apelaciones, diferente tipo de medios de impugnación. Eso no lo permite la ley, ¿verdad? Entonces la ley, por ejemplo, si un tribunal, porque lo han intentado, ¿verdad? Yo he visto en algunos casos en tribunales donde hay partes procesales que intentan plantear, por ejemplo, un recurso de nulidad, ¿verdad? Pero el recurso de nulidad, pues también, pues no cabe ningún recurso, porque dice ahí, no cabrá recurso alguno, es decir, ningún recurso. Se llame como se llame el recurso, ninguno procede en contra de las resoluciones del Tribunal de Conciliación mientras están ya en la fase de los 15 días de conciliación. Entonces, eso es importante, compañeros. Vamos a ver la última diapositiva para poder ya cerrar el curso en su
etapa del segundo examen parcial. Bien. La segunda audiencia de conciliación cuando no hay arreglo, ¿verdad? Ojo con eso, compañeros, porque yo traté de ser lo más claro posible en estas diapositivas a efecto de que ustedes pues no se confundan, digamos. Entonces, por ejemplo, puse una primera audiencia, sí hay arreglo. Primera audiencia, no hay arreglo. Segunda audiencia, sí hay arreglo. Segunda audiencia, no hay arreglo, ¿verdad? Esto con el objeto de que haya más claridad y más certeza para efecto de estudio, para efectos de someterse al segundo examen parcial. Muy bien, entonces esta última diapositiva que vamos a ver es la segunda audiencia de conciliación, cuando no hay arreglo. Entonces, en este caso ya dijimos que el Tribunal de Conciliación puede, ¿verdad? No debe, puede señalar una segunda audiencia, la cual se verifica dentro de las 48 horas. Esa es una idea, digamos, importante. La segunda es que siempre los delegados de las partes siempre van a comparecer en un plazo de 2 horas previo a la fecha y hora de la audiencia del Tribunal de Conciliación, con el objeto de que sean entrevistados, ¿verdad, compañero? Pues dice que sean escuchados, dice el código, por separado, es decir, que agarran a la parte actora, después a la parte demandada. De esa manera, el Tribunal de Conciliación se entera de las verdaderas pretensiones de ambas partes. Y una vez que se ha enterado, que se ha impuesto de las pretensiones de las partes, pues el Tribunal de Conciliación va a realizar una deliberación. Hay que recordar, compañeros, que el Tribunal de Conciliación son 3 miembros, se recuerdan que lo vimos en su momento, y que está integrado como una de las características importantes o principios, que está integrado por 2 jueces no letrados o jueces legos y un juez de derechos, es decir, un juez letrado o conocedor de la ley en virtud de que es abogado. Esto quiere decir que los 3 miembros, por eso dice deliberan, es decir, entre los 3 se ponen de acuerdo. Y siempre la votación, como en todo tribunal de esta naturaleza, siempre es un 2 contra 1, ¿verdad, compañeros? Gana el que decida o tenga 2 votos a su favor, en el caso que se presente en este tipo de reuniones. Entonces, en caso de que no haya éxito en la segunda audiencia, es decir, que no hubo arreglo, porque ya vimos la diapositiva anterior, dice que sí hubo arreglo y entonces se procede de determinada manera. En este caso, la segunda audiencia de conciliación no hay arreglo, no hay arreglo. Esto quiere decir que pues siempre 2 horas antes se presentan al tribunal de la hora señalada para la audiencia, se conoce por parte del Tribunal de Conciliación cuáles son las pretensiones de las partes a través de esa entrevista que le realizan con antelación a la audiencia. Y en el caso de que no haya éxito en esa segunda audiencia, es decir, que no se arribe a un arreglo y consecuentemente no hay un convenio colectivo, pues el Tribunal de Conciliación da por concluida su intervención y redacta un informe, ¿verdad? O sea, así se procede, compañeros. Porque cuando hay conciliación, pues ya sabemos que entonces el convenio colectivo, pero en este caso están hablando de una segunda audiencia de conciliación donde no hay arreglo. En este caso, el tribunal lo que hace es un informe cuya copia mandará a la Inspección General de Trabajo, firmado por los miembros del tribunal y secretario, con el siguiente contenido. Entonces ahí, en ese informe que se redacta, el Tribunal de Conciliación va a redactar, pues en ese informe se menciona cuáles son las causas esos son los requisitos, digamos, el contenido de la resolución de esa naturaleza. Causas del conflicto, ¿verdad? ¿Qué motivos hay para que exista un problema? Luego, las recomendaciones. Hay que recordar, compañeros, en algunos de sus diapositivas mencionamos precisamente este tema que estamos hablando en este momento.
Entonces, las recomendaciones prácticamente es el pliego de recomendaciones que el Tribunal de Conciliación se permite formular. Debe indicarse como parte de su contenido las causas del conflicto, las recomendaciones, si alguna parte aceptó o ambas partes rechazaron la propuesta, o si alguna parte aceptó, si una parte aceptó o ambas partes rechazaron el arbitraje propuesto. Entonces, eso es lo que se hace. Lo que tenemos que tener claro, compañeros, es que sí. Si se llega a un acuerdo, entonces ese acuerdo tiene que ser a través de un convenio colectivo cuya duración no puede ser menos de un año. Pero si en el caso de que se agoten las dos audiencias y no se arribe a ningún arreglo, pues entonces es ahí donde surge la obligación laboral de hacer un informe, ¿verdad? Y en ese informe, pues se anotarían cuáles son las causas del conflicto, cuáles son las recomendaciones que dio el tribunal y si alguna de las partes, pues aceptó o ambas, a ninguna de las partes les pareció, entonces rechazaron el arbitraje propuesto. Entonces, compañeros, pues hasta ahí nos vamos a quedar para el segundo parcial, ¿verdad? Hasta esta diapositiva 12. Está el contenido del segundo parcial. Yo voy a tratar de ver si logro más tarde o en la noche o mañana temprano mandarles a ustedes pues algunas indicaciones ahí al chat colectivo sobre el examen, entonces, o materiales. Entonces traten ustedes de no desconectarse mucho, de estar viendo por ahí su chat colectivo que tenemos y a través de ese pues yo les voy a compartir algunas cosas. Entre otras cosas, les voy a compartir el texto de las diapositivas. ¿Se recuerdan que les ofrecí que les iba a mandar en Word el texto de las diapositivas? Pues entonces vamos a tratar de hacerlo. Así es que si no hay alguna duda o algún comentario, compañeros, no sé si tienen alguna duda, porque a veces es de interés general, entonces escuchemos, compañeros, porque puede ser que nos ayude de alguna manera como saber las dudas que tienen los compañeros, ¿verdad? Creo que es importante que eso ocurra. Entonces, en ese sentido, pues, les pregunto, compañeros, si ustedes, pues, tienen alguna duda al respecto, algún comentario, que de todos modos, yo como les digo, a través del chat colectivo, vamos a tratar de hacer de alguna manera algunas indicaciones, ¿verdad? Entonces, pregunto por último, compañero, ¿estamos bien ahí hasta hoy? Sí, licenciado, gracias por el material. Muy bien. Entonces, les agradezco, compañeros, ahí la atención y siempre estamos a la orden. Ahí por ahí nos comunicamos por chat colectivo. Pasen feliz tarde. Disculpe, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Igualmente. Feliz tarde. Solo, licenciado, disculpe, ¿cuánto tiempo va a dar para el examen en esta vez? Es que la vez pasada sentí que no me alcanzó mucho el tiempo. Sí, lo que pasa es que ahora son 40 preguntas, pues son 40 puntos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver eso, ¿verdad? Pero sí, se les da. Sí, por la consideración, es que la vez pasada sí se me dificultó un poco por el tiempo. Y también tengo otra pregunta. ¿El laboratorio que dejó ahorita va a tener punteo junto con el pasado? Todos los laboratorios les vamos a dar alguna ponderación les vamos a dar alguna ponderación. Permítanme. Vamos a ver. Sí, digamos, lo que vamos a hacer es que todos los laboratorios que ustedes han subido, les vamos a dar una ponderación dentro del segundo parcial. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, gracias, licenciado. Ahora sí ya no tengo ninguna duda. Gracias. Que pasen feliz tarde. Feliz tarde, compañeros. Cuídense. Feliz tarde, Liz. Gracias.